¿Crees que lo sabes todo sobre el Coliseo? ¿Que has visto suficiente en las películas, en los documentales, en esas escenas épicas con gladiadores y emperadores? ¿Crees que lo peor ya lo mostraron en el cine? Pues no tienes ni idea. Lo que Hollywood te enseñó es una versión suave, azucarada. Un cuento de niños en comparación con la brutalidad real. Porque el Coliseo no era solo un anfiteatro, era una máquina de matar. Un matadero humano diseñado para entretener con sangre, con vísceras, con gritos y con cadáveres. Durante siglos, Roma no solo gobernó el mundo, lo obligó a mirar cómo se divertía matando. No eran combates, eran ejecuciones con aplausos. No eran fieras salvajes, eran sentencias con colmillos. Y no eran héroes, eran carne desechable. Y si crees que eso suena fuerte, espera a escuchar lo que viene. Porque lo que estás a punto de descubrir es mucho más impactante, más crudo y más real que cualquier cosa que hayas visto en la pantalla grande. Así que, si te interesa la historia como realmente fue, sin filtros, sin censura, sin guiones de Hollywood, suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate. Porque en este canal te contaré lo que otros prefieren callar, y una vez entres a la arena, ya no hay vuelta atrás. Bienvenido al verdadero Coliseo. Aquí no se actúa, aquí se muere. Imagina que caminas por Roma, entre turistas que mastican gelato y se hacen selfies como si acabaran de descubrir el corazón del imperio. Se detienen ante el Coliseo, ese monumento glorioso, esa postal de piedra, ese pedazo de historia que todos admiran sin entender. Lo observan, embelesados por su simetría rota, por sus columnas que desafían al tiempo, como si el mármol mismo tuviera alma. Pero nadie, absolutamente nadie, se detiene a pensar en lo que ese lugar realmente fue. No un símbolo de cultura ni de grandeza, no un estadio cualquiera, no una obra maestra de la ingeniería, no, fue un monstruo de mármol y sangre. Una garganta inmensa donde Roma devoraba a sus víctimas entre vítores y sudor. Fue la materialización arquitectónica de la crueldad institucionalizada. Construido bajo el mandato del emperador Vespasiano y terminado por su hijo Tito, el Coliseo no era solo un regalo para el pueblo, era un acto de propaganda colosal. Una forma de decir, mirad lo que os damos, mientras os quitamos la libertad, la vida y el alma. Porque Roma entendía algo que los imperios modernos solo sospechan, que para mantener el orden hay que dar espectáculo. Pero no cualquier espectáculo. Uno tan brutal, tan visceral, tan absolutamente inhumano, que el pueblo olvide sus miserias por unos instantes. Que olviden el hambre, los impuestos, las guerras, los traidores, las conspiraciones palaciegas. Todo se diluía en el rugido de la multitud cuando la sangre tocaba la arena. Y esa sangre no venía de héroes míticos ni de valientes guerreros en busca de justicia. No, venía de esclavos, criminales, disidentes, hombres comunes arrastrados al matadero por el simple capricho del sistema. ¿Te pensabas que los juegos eran una fiesta deportiva? ¿Una competición honorable? ¡Ja! Bienvenido a la Roma real. Esa donde el entretenimiento se medía en litros de sangre por hora. Esa donde el Coliseo se alzaba como el templo del dolor glorificado. Y aún hoy, siglos después, los visitantes caminan por sus ruinas con respeto, con asombro, incluso con una sonrisa. Pobres ilusos, no caminan sobre piedras antiguas, caminan sobre un campo de ejecución gigante, sobre un cementerio sin cruces, porque el Coliseo no fue solo testigo de la muerte, fue su anfitrión, su amante, su cómplice. Y por mucho que Hollywood intente disfrazarlo con bandas sonoras y discursos emotivos, la verdad es mucho más cruda, más oscura y muchísimo más sangrienta. No se construye un imperio sin brutalidad, eso es evidente, pero Roma no se conformaba con la violencia funcional, esa que sirve para conquistar tierras o castigar rebeldes. Roma iba más allá. Roma refinó la crueldad hasta convertirla en arte.
Y en el Coliseo, ese arte se expresaba cada día como una ópera de huesos rotos, gritos ahogados y vísceras desparramadas bajo el sol, porque no se trataba solo de matar. No, eso sería demasiado sencillo, demasiado aburrido. La muerte en Roma debía ser teatral, prolongada, humillante. El pueblo no venía a ver justicia, venía a ver sufrimiento. Necesitaba sentirlo, casi olerlo. Necesitaba ver cómo un cuerpo se rendía poco a poco, cómo los ojos del condenado se llenaban de pánico cuando entendía que no había escapatoria, cómo el sudor se mezclaba con la sangre y la arena se teñía del rojo más puro que haya conocido la historia. Y ahí estaba el Coliseo, gigantesco, impasible, diseñado para amplificar cada alarido, cada fractura, cada aplauso salvaje de un público que ya no recordaba lo que era la compasión. En sus entrañas se movían más de 80,000 personas, hambrientas de dolor ajeno, sedientas de violencia ritual. Llegaban temprano, se acomodaban, comían, bebían, reían, y luego esperaban. Esperaban el primer tajo, la primera decapitación, el primer cuerpo convulsionando bajo una lanza. No había cortes comerciales, no había censura. Era una transmisión en vivo del infierno, y todos estaban encantados de asistir. ¿Y el Estado? Encantado también, porque los juegos eran el mecanismo perfecto para mantener a la plebe distraída. Protestas, revuelta, hambre, nada que no pudiera resolverse con una jornada extra de espectáculos. Panem et circenses, pan y circo. Alimenta al pueblo y luego hipnotízalo. Hazle olvidar su desgracia mostrándole una aún mayor. Roma sabía que el control no se sostenía solo con ejército, se sostenía con miedo y entretenimiento. Así que mientras el imperio se desangraba en sus fronteras, mientras la corrupción carcomía el Senado, mientras los emperadores se sucedían entre puñaladas y venenos, en el Coliseo la vida seguía. O mejor dicho, moría, día tras día. Y todo era tan normal, tan cotidiano, que nadie se preguntaba si aquello era correcto. Porque cuando te acostumbras a ver morir a otro como parte de la rutina, te vuelves cómplice. Te vuelves romano. La mayor farsa que nos vendió Hollywood no fue la musculatura de los gladiadores, ni las frases rimbombantes de emperadores con complejos de filósofo. No. Fue ese famoso gesto con el pulgar, hacia arriba o hacia abajo, vida o muerte. Como si todo se decidiera con una manita delicada alzada por un César pensativo, con mirada de juez benevolente. ¡Qué poético! ¡Qué falso! La realidad era infinitamente más retorcida. Para empezar, el gesto exacto es un misterio incluso entre historiadores, pero lo que sí está claro es que el emperador no era un árbitro imparcial, era el director del espectáculo, el jefe del circo, el monstruo sentado en el mejor asiento, rodeado de aduladores que reían antes que él, lloraban si él fruncía el ceño, y aplaudían cuando su dedo marcaba el destino de otro ser humano. ¿Decidía por compasión? ¿Por justicia? ¡Ja! Decidía por capricho. A veces salvaba a un gladiador solo porque le gustaba su estilo, su grito de guerra, o simplemente porque había apostado por él. Otras veces lo condenaba aunque hubiera ganado, solo porque le molestó su cara, su actitud, o el hecho de que el público lo aclamara más que a él. Porque Roma era así, cruel, narcisista, insegura. El emperador no solo mandaba en el imperio, mandaba en la muerte. Y eso le daba una sensación de poder tan embriagadora que muchos acabaron borrachos de sí mismos, dictando sentencias con una sonrisa, como quien elige entre platos de un menú. Pero lo más grotesco no era la decisión en sí, era la espera. Ese momento suspendido en el tiempo en el que el gladiador herido, sangrando en la arena, levantaba la mirada hacia el palco, suplicando sin palabras. Ese instante en el que el público contenía el aliento, como si el universo entero estuviera pendiente del dedo imperial. Y entonces, la sentencia. Rápida, indiferente, casi perezosa. Un gesto mínimo que definía la frontera entre la vida y la muerte.
Y ahí estaba Roma, una ciudad de filósofos y poetas, de ingenieros y estrategas, celebrando como niños ante el capricho de un dedo. Porque no importaba quién luchara, ni por qué. Importaba el espectáculo. Importaba que alguien sufriera para que los demás olvidaran sus propias miserias. Y si hoy nos parece bárbaro, piénsalo 2 veces. ¿Cuántas veces has mirado el sufrimiento ajeno desde la comodidad de tu asiento? ¿Cuántas veces has aplaudido la humillación de otro, aunque sea en forma de meme, reality show o juicio mediático? El pulgar de los dioses no ha desaparecido, solo ha cambiado de mano y de pantalla. ¿Creíste que los gladiadores eran ídolos? ¿Que eran estrellas con armaduras brillantes, sudor reluciente y una vida de honor forjada en la arena? Gracias, Hollywood, por convertir a los esclavos en superhéroes y a la tortura en motivación personal, porque la verdad, como siempre, es infinitamente más sucia. Los gladiadores no eran atletas, no eran celebridades, eran propiedad, objetos, inversiones de sangre y músculo en manos de lanistas, los dueños de las escuelas de gladiadores que los trataban con el mismo cariño que se le da a una mula vieja, útil mientras rinde, desechable cuando se rompe. Sí, algunos lograban cierta fama, a veces incluso el favor del público o del mismísimo emperador, pero eso no los hacía libres, eso los hacía mascotas caras. Juguetes de carne bien entrenada que servían para entretener a la masa. Y el entrenamiento. Oh, el entrenamiento. Nada de campamentos de superación personal ni de retiros espirituales con mantras al amanecer. No. Lo suyo era puro infierno. Levantarse antes del sol, practicar con armas reales, sudar, sangrar y repetir. Día tras día, semana tras semana. Todo para perfeccionar el arte de matar y no morir en el intento. Y si no rendías, si no aprendías, si mostrabas miedo, entonces los castigos eran tan educativos como medievales, porque Roma no tenía tiempo para blandos, y mucho menos para esclavos blandos. Lo irónico es que estos hombres, estos condenados a matar o morir, se convertían en la adicción del pueblo. Las multitudes coreaban sus nombres, copiaban sus peinados, soñaban con ellos. Las mujeres les lanzaban cartas, joyas, hasta ropa interior. Sí, los romanos ya hacían eso antes de los conciertos pop. Pero no te confundas, ese amor era efímero. El mismo público que te adoraba hoy te pedía muerto mañana si perdías la gracia, si cometías un error, si simplemente te caías en el momento equivocado. Eras espectáculo, no persona. Y si tenías la osadía de sobrevivir, de ganar una y otra vez, lo único que te esperaba era otra lucha, otra oportunidad de morir de forma gloriosa o inútil. Porque incluso si ganabas tu libertad, si el emperador decidía, magnánimo, regalarte la vida tras muchas victorias, ¿qué quedaba de ti? ¿Un cuerpo destrozado? ¿Un alma rota? ¿Una mente que solo entendía el lenguaje del combate? ¿A dónde iba un gladiador libre? ¿A qué podía aspirar un hombre que había vivido a base de matar para entretener? Exacto, a nada. Ser un campeón en Roma no era una bendición, era una sentencia aplazada, un respiro antes de que el olvido, o una espada más afilada, te alcanzara. Así que la próxima vez que veas una película con un gladiador que grita por libertad entre violines épicos, recuerda, no gritaba por libertad, gritaba por dejar de ser un animal de circo. El Coliseo no se conformaba con gladiadores. Oh, no. Eso era apenas el plato principal. Roma, siempre hambrienta de espectáculo, necesitaba variedad, y la encontró en las bestias. Leones, tigres, osos, cocodrilos, rinocerontes, hipopótamos. Si respiraba, rugía o podía devorar a un hombre entero en un parpadeo, era traído desde los rincones más exóticos del imperio solo para morir, o peor aún, para matar por diversión. Porque las venaciones, esas cacerías públicas, eran otro nivel de depravación. Imagina a un pobre desgraciado, sin entrenamiento, sin armadura, con una lanza corta y el temblor de quien sabe que hoy va a morir, enfrentando a una pantera hambrienta,
liberada en medio de un rugido ensordecedor de 80.000 espectadores. El animal, fuera de sí, cegado por la luz, el ruido y el olor de la sangre, corre hacia lo que sea que se mueva, y el público, el querido y civilizado público, grita, ríe, apuesta. Aplauden si el animal arranca una cabeza. Ovacionan si el hombre logra herir a la bestia antes de ser devorado. Es una danza siniestra, una coreografía entre la naturaleza y la desesperación humana. Pero incluso eso no era suficiente, porque la creatividad romana para el horror no tenía límites. Si el condenado era un criminal, o simplemente alguien que había caído en desgracia con el sistema, el espectáculo se volvía aún más teatral. A veces los vestían con trajes ridículos. Otras los amarraban a mecanismos que los arrojaban a la boca de un animal salvaje en plena escena. Hubo ejecuciones en las que los condenados eran parte de pequeñas obras de teatro macabras, en las que su muerte estaba guionada para coincidir con una tragedia mitológica. ¿Muerte de Orfeo? Perfecto. Un reo despedazado por osos. ¿Prometeo? Ideal. Otro encadenado mientras un buitre real le devoraba el hígado en vivo. La violencia era arte. Un arte grotesco, refinado, perfeccionado con siglos de práctica. Roma no solo mataba, narraba con sangre. Cada día era un nuevo acto en la sinfonía del sadismo. Y el Coliseo, imperturbable, servía como el teatro supremo de esa carnicería poética. Era, en esencia, el Netflix de la antigüedad, pero sin pausas, sin censura, sin misericordia. Así que la próxima vez que veas a un turista sacándose una foto con cara de asombro frente a esa mole de piedra, recuerda que donde hoy hay flashes y sonrisas, antes hubo gritos estertores, miembros arrancados y un pueblo entero aplaudiendo la caída de otro ser humano en nombre del entretenimiento. Porque eso era el Coliseo, una fábrica de muerte dirigida por la civilización que se autodenominaba cuna del progreso. Olvídate de la idea de que los espectáculos del Coliseo eran solo para adultos endurecidos por la vida y soldados con el alma oxidada. No. Roma era democrática en su barbarie. En las gradas del anfiteatro, al lado de los senadores perfumados y las prostitutas que ofrecían servicios entre batalla y batalla, también había niños. Niños que aplaudían. Niños que reían cuando un hombre perdía un brazo. Niños que comían dátiles mientras veían a un reo devorado por un oso como si fuera parte del menú. Porque en Roma el horror se educaba. Se mamaba desde la cuna. Un buen padre romano no solo enseñaba a leer a su hijo, también lo llevaba al Coliseo para que aprendiera lo que le ocurría a los débiles, a los enemigos del imperio, a los diferentes. Allí, en la grada, ese niño aprendía que la compasión era debilidad, que el espectáculo de la muerte era natural, y que los dioses, esos dioses insaciables, exigían espectáculo para mantener el orden. El emperador lo sabía. Los emperadores siempre lo sabían, porque cada gota de sangre derramada en la arena era una inversión en control, en poder, en popularidad. Panem et circenses, pan y circo, no era solo una política, era una filosofía. Si el pueblo está comiendo y aplaudiendo, no está pensando, no está conspirando, no está quejándose. Y si además llevas a sus hijos, si los formas desde pequeños para que vean la violencia como ritual, como derecho, como necesidad, entonces has ganado por generaciones. El Coliseo no solo ejecutaba cuerpos, ejecutaba la empatía, y lo hacía con eficacia quirúrgica, porque no eran solo muertes lo que allí ocurría, era pedagogía, era teatro cívico, era doctrina visual del poder, y en el centro de todo el emperador elevado vestido como un dios, rodeado de oro y palmas, se regodeaba en su trono de mármol mientras abajo, muy abajo, un hombre con los intestinos en la mano era aún lo bastante consciente para rogar por su vida. ¿Y qué hacía el emperador? Sonreía. Sonreía porque sabía que su reino se mantenía intacto.
porque al pueblo le bastaban dos cosas: pan caliente y sangre fresca, y porque no hay civilización más peligrosa que la que convierte el sadismo en herencia cultural. Si alguna vez te ha fascinado la majestuosidad del Coliseo, ese colosal monumento que parece un testimonio eterno de la grandeza romana, estás atrapado en la trampa del mármol y la historia maquillada. Porque debajo de esas arcadas imponentes, bajo ese sol que bañaba las gradas abarrotadas, latía una realidad cruda, sucia, oscura, que ningún documental amable se atreve a mostrar con brutal honestidad. La arena, ese escenario circular, no era solo un ring para combates. Era un altar para la sangre humana y animal derramada sin piedad ni redención. Allí, cada pelea no era solo un enfrentamiento físico, sino una batalla por la supervivencia entre la civilización y la barbarie más visceral. Los gladiadores no solo peleaban por su vida, sino por un segundo más bajo el sol, por un respiro de esa condena impuesta por un sistema que los veía como simples engranajes en una maquinaria sangrienta. Y no creas que la arena estaba limpia después de cada combate. Era un lodazal de sangre, vísceras, huesos quebrados y sueños rotos. Esa sangre empapaba la tierra, se mezclaba con la arena y con el polvo del imperio, y alimentaba la insaciable sed de entretenimiento de una sociedad que había perdido el sentido de la humanidad. Pero la verdadera oscuridad no era solo la brutalidad física, sino la psicológica. Los condenados a luchar a matar o morir a ser héroes o carne de cañón vivían en un infierno constante, conscientes de que cada grito del público era una sentencia, que cada aplauso podía ser el preludio de una traición. Vivían atrapados en una farsa cruel donde la gloria era efímera y la muerte siempre segura. Y mientras tanto, en las alturas, el emperador y su corte disfrutaban del espectáculo como si fueran dioses indiferentes, manipulando vidas con la misma facilidad con la que se juega una partida de ajedrez. El Coliseo, con toda su grandiosidad, era el símbolo de un imperio que escondía su brutalidad detrás de columnas y arcos majestuosos. Así que la próxima vez que pienses en la Roma antigua, recuerda: no fue solo un desfile de conquistas y avances, sino también un teatro de horrores disfrazado de civilización, porque en el fondo, el Coliseo era mucho más sangriento y despiadado de lo que cualquiera se atreve a mostrar. Imagina el Coliseo no como lo ves hoy, con turistas sudorosos tomando selfies entre ruinas románticas, sino como lo que realmente fue: un pozo abierto al infierno, donde el hedor no se podía ignorar ni con la mejor de las túnicas empapadas en perfume egipcio. El olor. Ese era el verdadero protagonista invisible de cada jornada de espectáculos. No hay película que pueda capturarlo. Ningún Hollywood digital se atreve a recrear lo que era respirar allí dentro. La sangre, en contacto con el sol romano, se pudría rápido, mezclada con el sudor, la bilis, la orina, porque sí, muchos reos se orinaban encima antes de morir, y las heces, porque otros ni siquiera llegaban a contenerlas. Creaba un perfume espeso, cálido, casi sólido, y eso sin contar los cuerpos de animales muertos, muchos de los cuales quedaban ahí pudriéndose hasta el final del día o del siguiente. A veces se les enterraba a la carrera bajo una capa nueva de arena, como si así la podredumbre pudiera silenciarse. Pero Roma podía muchas cosas, menos engañar a las narices. Y entonces estaban los gritos. No los que ves dramatizados en películas de lucha. No. Estos eran alaridos reales, de hombres conscientes de que su muerte no sería rápida, ni limpia, ni justa. Eran chillidos que subían como humo, que se metían entre las columnas, que hacían vibrar los muros. Y la multitud. Oh, la civilizada multitud romana. Esa que se escandalizaba por la caída de valores, pero no por ver a un joven destripado por un rinoceronte enloquecido. Esa misma multitud comía. Sí, comía. Semillas, pan, aceitunas. A veces con las manos manchadas de vino barato. A veces mientras señalaban con entusiasmo la ejecución más creativa del día. El Coliseo era un buffet de crueldad. Y todos tenían apetito. Y por si eso fuera poco,
Imagina ahora el calor, porque ese recinto podía ser tan ardiente como un horno, sobre todo en verano, cuando el sol caía a plomo sobre las cabezas sin piedad. Las túnicas se pegaban al cuerpo, los abanicos eran inútiles, y el aire denso se colaba en los pulmones como si respiraras fuego mezclado con hierro oxidado. Pero nadie se movía, nadie se iba, porque abandonar el Coliseo antes del último acto era como irse del teatro sin ver el clímax. Nadie quería perderse la muerte estelar, el desmembramiento más comentado, el final más sangriento. Y así, con el estómago lleno, los oídos aturdidos y las narices adormecidas por la peste, el público romano seguía mirando, como hipnotizado. Porque ese era el poder del Coliseo. No solo mostrar la violencia, sino convertirla en rutina, en ritual, en algo tan normal como una misa o una función de títeres. Roma, la civilización por excelencia, no solo toleraba la barbarie, la organizaba, la celebraba y la institucionalizaba. Todo bajo la mirada de piedra de un imperio que sabía muy bien que el control del pueblo pasaba por el estómago y por los ojos. Cada amanecer en Roma, mientras las sombras se retiraban lentamente de los templos y las calles comenzaban a llenarse de comerciantes soldados y esclavos en su rutina diaria, en los pasillos subterráneos del Coliseo, ya se preparaba un festín macabro que haría que hasta el mismísimo Hades bostezara aburrido por repetición. Porque el Coliseo no descansaba. Era una bestia hambrienta, insaciable, una maquinaria infernal que necesitaba cuerpos nuevos, víctimas frescas, carne viva que gritara, sangrara y muriera con estilo. El espectáculo debía comenzar temprano. La plebe lo exigía. Los cónsules lo sabían. Los emperadores lo usaban como termómetro político. Si el pueblo gritaba de emoción, el trono estaba seguro. Si bostezaba, más valía preparar otra masacre más creativa. Y así, con la puntualidad de un sacerdote en misa, comenzaban las ejecuciones matutinas. Sí, porque el menú del día tenía su propio orden. Primero, los criminales, los adúlteros, los esclavos rebeldes y los enemigos políticos disfrazados de traidores comunes. Se los arrojaba a las fieras, se los quemaba, se los colgaba de poleas para que cayeran desde las alturas. No era justicia. Era una ópera de sangre. Luego, a media mañana, cuando el público ya estaba caliente y empapado en cerveza de cebada o vino aguado, comenzaban los espectáculos de caza. Las venaciones. Gladiadores enfrentando bestias, o peor, condenados sin entrenamiento obligados a correr desnudos por la arena mientras un león africano, recién traído de Cartago y famélico por diseño, les respiraba en la nuca. Era como ver un documental de National Geographic, pero con apuestas y vítores. Y ya para la tarde, con el sol reventando las piedras y el olor a muerte fermentando en el aire, llegaban los duelos, la parte artística, los gladiadores profesionales. No se trataba solo de matar, había que hacerlo con gracia, con estrategia, con elegancia marcial. El público no quería simplemente sangre, quería coreografía, un escudo bien girado, una estocada precisa, una caída espectacular. Los gladiadores eran celebridades, esclavos y superestrellas a la vez. Tenían seguidores, escuelas, estilos y, por supuesto, enemigos. Algunos incluso vivían lo suficiente para comprar su libertad. Pero no te engañes, la gran mayoría terminaba igual que los demás, bajo tierra, porque por cada Rómulo victorioso había 10 silvanos mutilados, olvidados, enterrados sin nombre. Y la arena se limpiaba, o mejor dicho, se disimulaba. Se echaba nueva capa, como quien barre el salón después de una orgía. Y así, día tras día, año tras año, el Coliseo se alimentaba. De sangre, de gritos, de cuerpos. Era un corazón palpitante de muerte en medio de una ciudad que se jactaba de ser la cumbre de la civilización. Roma daba leyes, arquitectura, filosofía, y también mataba por diversión, porque para el imperio más poderoso del mundo, el horror era un hábito, y el Coliseo, su catedral,
Olvida por un segundo la imagen romántica de un gladiador musculoso, sudado y heroico al estilo Russell Crowe, luchando por la libertad con mirada de mártir y abdominales esculpidos por los dioses. Porque en la Roma real, los gladiadores no eran héroes, eran herramientas. Desechables. Ídolos reciclables con fecha de caducidad impresa en la frente, aunque nadie se molestara en leerla. No eran soldados, no eran ciudadanos, eran propiedad, eran el entretenimiento de la masa, el recurso de marketing de los políticos desesperados por votos, y la excusa perfecta para que la plebe olvidara, aunque fuera por unas horas, que vivía entre impuestos impagables, cloacas saturadas y emperadores que se creían deidades con sandalias doradas. Algunos de estos luchadores eran esclavos capturados en guerras, vendidos como ganado, marcados con hierro caliente y entrenados en ludi gladiatori, las escuelas de combate que, por dentro, tenían más en común con una prisión que con un gimnasio. Otros eran criminales sentenciados. Y sí, unos pocos, los más desesperados o ambiciosos, se ofrecían voluntariamente. Porque en un mundo donde nacer pobre era una condena sin juicio, al menos en la arena tenías una oportunidad de ser algo, de tener nombre, de oír gritar al público cuando destrozabas la mandíbula de tu oponente con un martillo de guerra. Pero la fama era tan falsa como efímera. Por cada combate ganado, te quedabas un poco más solo. Por cada aplauso, sabías que el siguiente podía ser el último. Nadie salía ileso. Nadie sobrevivía del todo. Las heridas no cerraban. Las infecciones eran moneda común. Y la presión psicológica era un yugo más pesado que cualquier armadura. Dormían en celdas, comían lo justo, entrenaban como bestias y esperaban su turno para convertirse en espectáculo. Y cuando finalmente lo lograban, cuando sus nombres empezaban a circular entre la muchedumbre, cuando el populacho gritaba «Habet, Habet», al verlos vencer, ahí comenzaba el verdadero infierno. Porque el Coliseo no premiaba la destreza, premia la tragedia. Te dejaba brillar solo para verte caer, te elevaba solo para que tu caída fuera más espectacular. Y cuando el día llegaba, cuando por fin una lanza se te clavaba entre costillas o una espada te dejaba sin pulmón, el público rugía, aplaudía, reía, y el espectáculo seguía. Otro entraba, otro moría. El ciclo no se detenía por nadie, porque en Roma ni la gloria era para siempre ni la vida valía demasiado. El Coliseo no era un escenario de redención, era una trituradora, y los gladiadores, sus víctimas con nombre propio. Si crees que las fieras en el Coliseo eran solo una parte decorativa del espectáculo, una especie de intermedio exótico para entretener al populacho entre combate y combate, piénsalo de nuevo. Porque aquellas criaturas, traídas desde los rincones más distantes del imperio, no eran animales, eran castigos vivos, sentencias con colmillos, ejecuciones que rugían. Para Roma, mostrar poder no significaba solo dominar pueblos, sino también dominar la naturaleza. Por eso no bastaba con ver morir a un gladiador. Había que ver cómo un león africano lo destripaba en segundos, como un oso de las montañas del Cáucaso aplastaba a un reo con las arpas, como una horda de hienas se lanzaba en manada sobre un ladrón de poca monta y lo devoraba mientras aún gritaba el nombre de su madre. Sí, madre, porque la humanidad era irrelevante una vez cruzabas las puertas del Coliseo. Las fieras no sabían de nombres, de delitos, de edades, solo sabían de hambre. Y los romanos sabían cómo usar esa hambre como espectáculo. Para atraer esas bestias, caravanas enteras cruzaban desiertos y selvas. Los barcos cargaban no solo seda, oro o esclavos, sino también rinocerontes sedientos, tigres bengalíes aterrados, panteras enfurecidas. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Porque Roma no se conformaba con matar. Tenía que hacerlo con estilo. Y nada decía, imperio invencible, como meter a un condenado desarmado frente a un cocodrilo del Nilo
mientras 50.000 romanos apostaban si se lo tragaba entero o en partes. A veces se disfrazaban los reos de cazadores para fingir una igualdad que no existía, o se les entregaba una lanza inútil para que el público al menos sintiera que había algo de justicia. Pero todos sabían la verdad. Era una ejecución, tan teatral como brutal. Y lo peor es que muchas veces los animales tampoco sobrevivían. Cuando terminaban de cumplir su propósito, los gladiadores de turno eran enviados a matarlos. O, si daban mucho espectáculo, se les reservaba para otra ocasión, porque Roma no desperdiciaba nada, salvo la vida. Algunas veces se organizaban verdaderas batallas entre fieras: león contra toro, elefante contra tigre, hiena contra jaguar. ¿El objetivo? Ninguno práctico. Solo alimentar el morbo de una ciudad que ya no sabía distinguir el entretenimiento del salvajismo. Y si piensas que todo esto sucedía solo una vez al año, te equivocas. Había temporadas enteras, semanas completas de carnicería planificada, miles de animales exterminados por el placer de verlos matar y morir. Hoy algunos se escandalizan por una corrida de toros. En Roma hubieran sido parte del almuerzo, porque el Coliseo no fue un circo, fue una fábrica de muerte, y las fieras eran solo una herramienta más. Aullaban, rugían, mordían, y luego eran olvidadas, como todos los que cruzaban aquella arena maldita. El Coliseo no recordaba a sus víctimas, solo recordaba el ruido que hacían al morir. Y entonces, un día, el rugido cesó. No de golpe, no como el final de una tragedia griega con telón incluido. No, Roma no era de esos dramas poéticos. Fue un silencio que se coló por las grietas del mármol, por las heridas oxidadas de las armas, por los ecos de miles de gritos ahogados que aún flotaban en las piedras como fantasmas sin tumba. Porque incluso el Coliseo, esa catedral pagana del sufrimiento, tuvo que enfrentarse a su propia mortalidad. El mundo cambió. El cristianismo se impuso, y los espectáculos sangrientos, antaño símbolo del poder imperial, comenzaron a oler a paganismo y decadencia. Ya no era decoroso ver cómo un hombre era despedazado por un oso mientras el obispo predicaba amor y compasión. Y así, poco a poco, como un emperador que envejece y pierde el favor del pueblo, el Coliseo empezó a apagarse. No hubo cierre oficial. No se decretó su clausura con una trompeta. Simplemente dejaron de llegar los gladiadores. Las fieras murieron en sus jaulas. Las armas se oxidaron. Los gritos se convirtieron en susurros. Y el polvo empezó a cubrir la arena, como una sábana sobre un cadáver que nadie quiere reclamar. Roma, siempre tan práctica, recicló el Coliseo. Le arrancó sus entrañas. Usó sus piedras para construir iglesias, fortalezas, conventos. Donde antes se derramaba sangre, ahora se rezaba. Aunque, seamos sinceros, aún quedaba el hedor del pasado. Un hedor que ni 1000 oraciones podían disipar. Los siglos pasaron, pero el Coliseo no desapareció. Siguió allí, desfigurado pero en pie, como un testigo incómodo del espectáculo más cruel jamás inventado. Y mientras los turistas de hoy pasean por sus ruinas con sus cámaras, posando con sonrisas frente a los restos de una carnicería glorificada, no pueden oír, o prefieren no oír, los ecos. Pero están ahí, en cada piedra manchada, en cada grieta donde la sangre se secó hace milenios, aún susurra la verdad. Esto no fue un símbolo de civilización. Fue el altar de una locura colectiva. Porque el Coliseo no fue solo más sangriento que cualquier película de Hollywood. Fue más cínico, más sistemático, más profundamente humano en su barbarie. No mataban por necesidad, mataban porque podían. Porque aplaudir la muerte era parte del almuerzo. Y ahora, siglos después, lo estudiamos como parte del legado romano, como si fuese una postal gloriosa. Pero no te confundas, esto no fue gloria. Fue espectáculo, fue dominación, fue decadencia. El Coliseo fue la sonrisa enferma de un imperio que se creía eterno.
y que terminó desangrándose entre vítores y monedas, porque, al final, todo imperio cae. Pero el eco de su crueldad, ese no se borra nunca.